Muy buenos días, mi nombre es Sergio Ulises Pérez Escobedo, soy cirujano general y coloproctólogo del Hospital General de México y estoy adscrito al servicio de coloproctología. Quiero agradecer al comité organizador la invitación. Vamos a hablar del manejo quirúrgico de urgencia en cáncer de colon y recto ocluido o perforado. Es importante recalcar que el cáncer colorectal ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la incidencia de los tumores malignos. Es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos solo después de los infartos y tiene una incidencia en aumento en menores de 65 años, con un mayor pico de incidencia en mayores de 45 años y de que su asociación a síndromes genéticos es de un 20% de los casos. Esto es muy importante porque cada vez estamos teniendo pacientes más jóvenes en los cuales a veces se omite esta parte genética y pues no hacemos una detección oportuna en otros familiares o componentes de la familia de este paciente. En el mapa de la izquierda se muestra la incidencia global del cáncer colorectal, siendo los países desarrollados los que tienen mayor incidencia. Sin embargo, es del 2012. Esto ha ido cambiando drásticamente y se ha incrementado incluso en países en vías de desarrollo hasta llegar a ser la tercera o cuarta causa de tumores a nivel regional, de acuerdo a cada país. También es importante conocer el comportamiento biológico, esto con la finalidad de poder emitir un pronóstico a nuestro paciente y de conocer hasta cierto grado cómo va a responder ese paciente a la cirugía, a la quimioterapia, a la radioterapia o a incluso si puede llegar a ser candidato a alguna de quimioterapia o cirugía de rescate en el caso de recidiva. Es importante conocer el tipo histológico, es importante conocer la profundidad y extensión de estructuras adyacentes, invasión a ganglios linfáticos, metástasis distantes a otros órganos, peritoneo y o ganglios linfáticos no regionales. Esto todo de manera pretratamiento. Esto quiere decir preoperatorio o preneoadyuvancia. Como pueden ver en la imagen, pues nosotros vamos dando el estadiaje y de acuerdo al estadiaje, pues es la decisión que tomamos nosotros de la cirugía, de si se va a neoadjuvancia en el caso de cáncer de recto. Y pues podemos ver cómo la imagen pues va demostrando la invasión que va haciendo hacia transmural hasta llegar a los ganglios linfáticos. Y una vez que llega a los ganglios linfáticos, pues puede llegar a la circulación general e invadir otros órganos. Una vez que nosotros operamos a nuestro paciente, también es importante para emitir un pronóstico el estado de los márgenes proximales, distales, radiales y mesentérico, así como la invasión linfovascular y la invasión perineural y la probable presencia o no de depósitos de tumor en órganos adyacentes a donde retiramos el tumor eh, o ganglios regionales distantes. ¿Qué factores de riesgo están identificados para cáncer colorectal, para la enfermedad inflamatoria intestinal, el tabaquismo, el consumo de carne roja y embutidos, el consumo de alcohol, la diabetes mellitus, el sedentarismo, el síndrome metabólico y la obesidad? Tenemos muy bien identificados estos factores de riesgo, entonces hay que hacer hincapié en la prevención. ¿Y qué factores están asociados a mal pronóstico? El grado de penetración del tumor a través de la pared intestinal, la presencia o ausencia de compromiso ganglionar, la presencia o ausencia de metástasis a distancia, la obstrucción o perforación intestinal, los niveles elevados de antígeno carcinoembrionario antes del tratamiento, porque esto habla de un tumor peor diferenciado en el cual va a ser un comportamiento biológico más agresivo y que probablemente tenga una recidiva local o a distancia más temprana. Ya hablando de lo que es la oclusión y la perforación en cáncer colorectal, se va a presentar en un tercio de los casos de cáncer colorectal, siendo la obstrucción la más común, de que va del 8 al 40%, la perforación del 2 al 10% y el sangrado en menos del 1% de los casos. El sitio de obstrucción más común siempre va a ser el sigmoides y el sitio de perforación va a ser el tumor en el 70% de los casos y proximal al tumor en el 30% de los casos. Siempre se va a asociar a un peor pronóstico, una supervivencia a 5 años del 2 al 31% libres de enfermedad y a altas tasas de recurrencia de cáncer, principalmente si el paciente debuta como un tumor perforado.
Dentro del cuadro clínico siempre es importante preguntar antecedentes de sangrado, de pérdida de peso, de cambio de hábitos intestinales cuando tenemos el escenario de un paciente ocluido o con dolor abdominal agudo. Los síntomas y signos pues van a ser de una oclusión intestinal baja, inespecífica, y ya si se agregan signos de irritación peritoneal o datos de respuesta inflamatoria sistémica o de sepsis o de choque séptico, pues ya estamos hablando que ese paciente pues está perforado. Entonces pues ya se está complicando cada vez más la situación. Dentro del diagnóstico, pues se requiere de laboratorios completos para conocer el estado general del paciente. Una gasometría arterial siempre se debe realizar, así como un antígeno carcinoembrionario. Y como exámenes complementarios, los exámenes de gabinete es importante. No debe retrasar los exámenes de gabinete el control de daños. Desde una simple radiografía de tórax y abdomen para saber si el paciente está perforado o si estamos en las condiciones de realizar una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis, pues sería el ideal, pero esto no nos puede detener, les repito, porque son horas que perdemos con el paciente que le podemos ofrecer un mejor tratamiento. Como pueden ver, la imagen que está aquí es de un paciente que atendimos en el hospital, con un tumor, bueno, pues aquí ya se puede ver el tumor, aunque no muy claramente, con una oclusión intestinal de sigmoides, de origen de sigmoides, en la cual pues se va viendo cómo está la dilatación retrógrada del colon, de las asas intestinales. Es un caso ya complicado, el cual pues hay que meter a la parotomía de manera urgente. Hablando ya del manejo del cáncer colorectal obstruido, vamos a seguir estas guías que son de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, en las cuales pues habla qué hacer en el caso de un cáncer obstruido o de un cáncer perforado. Esto para darle base científica a la práctica que nosotros hacemos diariamente en el hospital. O sea, mucho es de la experiencia, pero también debemos de tener un sustento científico. Entonces, pues aquí tenemos un buen sustento, es un buen es una buena guía. Les recomiendo que si pueden darle una leída, lo hagan. Ahí están las referencias y bueno, pues vamos a hablar de nuestro manejo. En el caso del manejo del cáncer obstruido, vamos a dividirlo en colon derecho y colon izquierdo y recto. En el caso del paciente con un tumor de origen en colon derecho, lo más indicado sería realizar una colectomía derecha con anastomosis. Sin embargo, esto es algo que sí lleva su riesgo, debido a que pues no estamos en las mejores condiciones en cuanto a la calidad de los tejidos y en cuanto a dependerá mucho también de cómo ingresa nuestro paciente al quirófano. En el caso de que el paciente no ingrese en condiciones ideales, pues podemos hacer una colectomía derecha con ileostomía terminal. Y en el caso de que se trate de, de un paciente que ya esté tan avanzado que sea irresecable, podemos hacer una ileostomía en asa para evitar la obstrucción, un bypass interno intestinal, esto quiere decir un ileotransverso, o de plano con medidas paliativas un stent colónico. Es muy importante también recalcar que la intención siempre que debemos de tener al momento de tratar este tipo de pacientes es que se trate de una cirugía oncológica formalmente, siempre que se pueda, porque va a ofrecer mejores resultados y mejor pronóstico. En el caso del colon izquierdo y recto, lo indicado sería hacer una colectomía izquierda con anastomosis. Sin embargo, al igual que en el colon derecho, va a depender mucho de las condiciones generales de nuestro paciente, de cómo ingresa al quirófano, qué tan dilatado está ese colon, qué tan viable está el resto del colon también. Eso es muy importante en el caso de colon izquierdo, valorar el resto del colon porque puede que ya se trate de una obstrucción más crónica en la cual la pared intestinal ya no va a tener la misma respuesta, no va a tener la misma peristalsis y eso mismo puede descompensar o puede alterar la evolución de nuestro paciente. Se puede hacer resección con anastomosis e ileostomía de derivación como protección también. Y en algunos casos se ha requerido de hacer colectomías totales. El procedimiento como más realizado en esta parte en estos segmentos es el procedimiento de Harman,
Y en el caso de que se ingrese con un paciente inestable, pues se hace una colostomía en asa y posteriormente como puente, pues ya se realizará la cirugía definitiva si es así posible, o se puede colocar también con fines paliativos un stent colónico. Para el manejo de urgencias, como les digo, si es un paciente que ya está con datos de choque séptico, pues lo primero sí es estabilizar al paciente, entrar con el paciente lo más estable posible y realizar una cirugía de control de daños. Esto quiere decir hacer una ileostomía nasa contra una colostomía nasa, dependiendo del sitio de obstrucción. Y esto pues va a retrasar el tratamiento quirúrgico definitivo hasta que mejoren las condiciones del paciente, pero pues es lo más indicado para que tengamos mejores pronósticos. A modo de resumen, aquí está este flujograma en el cual, bueno, pues se divide en derecho, izquierdo y el recto extraperitoneal. Y por lo que ya hablamos, si el paciente está estable, nos vamos con intenciones curativas a una colectomía derecha con una anastomosis. Si el paciente no está estable, puede ser una colectomía derecha con ileostomía terminal. En el caso de irresecabilidad, una ileostomía en asa. Si no se puede realizar con intenciones curativas, podemos realizar una colectomía segmentaria que incluye el tumor, hacer un bypass interno, una iliotransverso, una ileostomía asa o de plano un stent de manera paliativa. En el caso del lado izquierdo, de igual manera, la estabilidad es la que va a guiar el tratamiento. Si estamos ante un paciente estable, pues nos vamos con intenciones curativas y podemos hacer ya sea dependiendo también de las condiciones anatómicas, el sitio del tumor, podemos hacer una resección anterior baja, con o sin derivación de estoma, podemos hacer un procedimiento de Harman, o podemos colocar una prótesis colónica con intención de que descomprima y posteriormente pues realizar nuestro tratamiento definitivo. Si no es curativo, pues podemos hacer la colocación de un stent colónico como paliación o podemos hacer una colostomía de transverso derecho en asa. Y en el caso de que el paciente no esté estable, pues bueno, pues si estamos en las condiciones de inestabilidad todavía aceptables para hacer un procedimiento de Harman o de plano una colostomía de transverso derecho en asa y pues después regresar a hacer lo que tengamos que hacer. Para el caso del recto extraperitoneal, lo más conveniente es siempre hacer una colostomía de transverso en asa o de sigmoides, también se puede, este, para considerar si el paciente para hacer el puente de estudio, para considerarlo candidato a terapia neoadyuvante y ya posteriormente, pues hacer una cirugía curativa en mejores condiciones. De igual manera, para el cáncer perforado utilizamos la misma guía. El colon lo dividimos colon derecho, colon izquierdo y recto. El colon derecho, pues lo principal es siempre hacer control del foco séptico y de ahí pues partir, dependiendo del grado de daño de la cavidad abdominal, si podemos hacer la colectomía derecha con anastomosis con intenciones curativas, o si hacemos una colectomía con ileostomía terminal y siempre considerar si el grado de contaminación es muy alto, pues el abdomen abierto o terapias de presión negativa. Para el colon izquierdo y recto, pues lo mismo, o sea, el control del foco séptico que es todavía más prioritario. El procedimiento de Harman es prácticamente la elección, aunque se han estado haciendo colectomías izquierdas con anastomosis e ileostomías de derivación de protección con buenos resultados. Sin embargo, pues no es lo más recomendable por el grado de contaminación y el alto riesgo de recontaminar esa cavidad con una dehiscencia de anastomosis. Y de igual manera, valorar el abdomen abierto o terapia de presión negativa en el caso de una contaminación severa de la cavidad abdominal. Este flujograma, en el cual habla de qué hacer en caso de perforación, como lo hemos comentado, el control de la sepsis es la prioridad y de ahí nos vamos si el paciente está estable o no está estable. Si está estable, pues nos vamos a la realización de la cirugía resectiva, con o sin anastomosis, y si el paciente no está estable, pues bueno, hacer estrategias de control de daños, principalmente estomas,
y considerar el abdomen abierto en un momento dado o terapias de presión negativa. Para el caso de las complicaciones, una vez que nosotros operamos a nuestros pacientes, encontré este estudio en el cual se hace un análisis muy bueno. También les recomiendo darle una revisada, a través de cómo se va comportando a través de los años un paciente que se operó de cáncer perforado o cáncer obstruido, y pues de ahí van determinando factores de riesgo. Tiene un buen número de pacientes y un buen seguimiento. Tienen seguimiento de hasta 10 años en algunos pacientes. Las complicaciones generales de un cáncer colorectal perforado u obstruido siempre van a ser la sepsis abdominal, la descencia de anastomosis, la recurrencia locorregional. Y bueno, ya como factores de riesgo identificados, para un mal pronóstico, es que haya presencia de peritonitis generalizada, que se trate de pacientes hombres que hayan sido transfundidos con más de un paquete globular, y la clasificación de ASA también da cierto impacto en el resultado del paciente. La desencia de anastomosis tiene una incidencia alta, es del 15,8%. Es más común en el colon derecho. Ellos evaluaron si la hacía un cirujano general o la hacía un cirujano colorectal, y el que la hiciera un cirujano general impacta en el resultado. También es un alto riesgo de dehiscencia de anastomosis. El que se trate de un paciente hombre, y bueno, hay una mortalidad asociada a dehiscencia de anastomosis a 30 días del 13,5%. La supervivencia a largo plazo y la posibilidad de terapia adyuvante, bueno, en un seguimiento a 6 años, solo el 77,8% estaban vivos. Sin embargo, no libres de enfermedad. Ya había algunos pacientes que tenían recurrencia local o a distancia. También para hablar de supervivencia a largo plazo influye la escala de ASA con la que ingresó el paciente al quirófano. Esto porque pues habla de otras comorbilidades que el paciente tenga y que pueden influir en la evolución del paciente. Si hubo presencia de dehiscencia de anastomosis, la estancia hospitalaria larga, la necesidad de reoperación, y únicamente el 55% de los pacientes llegó a adyuvancia. Para el caso de la recurrencia, a distancia fue del 67,4%, la local fue del 14,1% y el mixto de 8,7%. Los órganos más comúnmente afectados fueron el hígado en primer lugar y el pulmón en segundo lugar. Se dio dentro de los primeros 2 años en el 67,4%. Entonces esto enciende la alerta de que es cuando hay que poner más atención a ese paciente. Y los factores de riesgo identificados para recurrencia es que se trate de un hombre con peritonitis difusa, con invasión linfática, invasión vascular o presencia de nódulos linfáticos positivos. A modo de conclusiones o mensajes para llevar a casa, es importante hacer una identificación temprana de los pacientes con cáncer colorectal complicado. Hay que optimizar el estado clínico general del paciente. Hay que darle tratamiento quirúrgico enfocado en la resolución oportuna de la patología. Esto quiere decir siempre realizar una cirugía con intenciones curativas. Y el cáncer colorectal obstruido o perforado es una complicación compleja de alta morbilidad y mortalidad. Esto hay que tenerlo siempre presente para nosotros poder emitir un pronóstico a ese paciente. La sobrevida en estos escenarios continúa siendo baja a pesar de todos los avances que tenemos tecnológicos y acceso a otras quimioterapias y otras y mejores aceleradores lineales. Pues siempre el enfrentarse a estos escenarios, la gran mayoría de los pacientes pues no va a tener una buena sobrevida, sino es que va a tener una sobrevida corta. Para el caso de preguntas o comentarios, pues les dejo mi correo y agradezco nuevamente al comité organizador la invitación. Espero les haya sido de utilidad la plática, y pues no duden en mandar correo si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias.